Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La siguiente producción periodística es una realización del área de contenidos de La Otra Realidad Radio. En el mundo las noticias llegan al instante. Las redes sociales cumplen un rol fundamental. Vos interactúas con ellas y con nosotros. En La Otra Realidad Radio te presentamos Contacto Internacional. Bueno, esta noche en La Otra Realidad Radio de Santa Fe seguimos recorriendo nuestra América. Como decimos, semana a semana, nosotros recorremos América, Argentina y el mundo. Bueno, porque hay gente que, como a nosotros, les gusta el fenómeno ovni, gente que trabaja anónimamente, otros no tan anónimamente, pero nosotros los queremos dar a conocer aquí en nuestro programa, como desde hace ya más de 2 décadas. Hoy nos vamos a ir a Mala, a la provincia de Cañete, esto es en Perú. Del otro lado de la línea lo tengo a Mario Segarra, el investigador, a quien vamos a saludar. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches y bienvenido a La Otra Realidad Radio de Santa Fe, Argentina. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo a usted y a todos las radio oyentes o oyentes de acá de este gran programa de La Otra Realidad en Santa Fe. Un saludo a todos ellos, un saludo a todos los amigos y hermanos argentinos y a todos los amigos y hermanos latinoamericanos que nos une el interés por el tema de la ufología y del tema de la vida extraterrestre en Sudamérica, ¿eh? Por supuesto que sí, nosotros por la página web y por nuestra aplicación llegamos también a todo el mundo y a toda América, por eso es que vamos a charlar esta noche. A ver, sintéticamente para que el público de la provincia y de la ciudad lo conozca, ¿quién es Mario Segarra? Interesante pregunta. Bueno, soy un ciudadano peruano de 64 años de edad. 32 años de mi vida lo he dedicado a difundir en todo el territorio nacional de Perú el tema OVNI. Durante más o menos, como digo, esos 32 años hemos viajado por costa, sierra y selva del Perú, recogiendo testimonios, haciendo investigaciones y bueno, hemos llegado a estar en algunos lugares de Latinoamérica como Chile, Arica, Tarapacá, en Bolivia, en La Paz, en Ecuador también. Y bueno, después de ahí, bueno, hemos seguido trabajando dentro del territorio peruano. Yo particularmente estoy hace 4 años en esta ciudad pequeña que se llama Mala, donde es un sitio donde también hay continuos avistamientos y está aledaña a unos 10 minutos nomás de un pueblo y una pequeña población que creo que ustedes sí han oído hablar en Argentina en algún momento, que se llama Chilca, que es muy conocida porque el grupo Rama, dirigido por el señor Sisto Paz, en los 70s manifestó haber tenido unos contactos, ¿no?, en el desierto de Chilca, porque Chilca es no solamente de desierto valle, sino también costa, marina y mar. Y en estos lugares se han visto continuamente pues ovnis entrando y saliendo de las aguas, sobre todo OSNIs, ¿no? O sea, eso es lo que más se ha visto.
te graban con cierta regularidad. Incluso recientemente yo le puedo manifestar en calidad de primicia que en el aeropuerto Jorge Chávez, que es el principal aeropuerto de la capital, ha tenido en estos 2 meses últimos, mayo y junio, varias detecciones de radar de objetos que no correspondían a códigos de avión, sino que tenían las 4X, que corresponde a una detección de un eco de radar no identificado, y que curiosamente todos venían del mar y luego volvían nuevamente hacia el mar, ¿no? Pero qué interesante, es la primera vez en tantos años de programa que escuchamos que se detectan OVNIs, lo cual, como usted bien dice, salen desde el mar. ¿Quiere decir que puede haber alguna base en las profundidades? Sí, es lo que siempre se ha dicho. Bueno, yo en mis investigaciones, por ejemplo, tengo un caso de los años 70 en la zona de Piura, más o menos casi donde comienza el Perú. Había ahí un caso de un buque marino mercante que estaba yendo desde Guayaquil hasta Lima, hasta el puerto del Callao, y a la altura de Tumbes, una isla que se llama Lobos de Afuera, tuvo un encuentro extraño con un objeto que pasó rozando el costado de su barco. Un barco mercante pues tendrá más o menos unos 40, 50 metros de largo, 60 metros, no más, ¿no? Este objeto era como una especie de tubo, un cilindro, que más o menos estimaron las personas que vieron esto, los tripulantes y el capitán, más o menos mediría 1,5 kilómetros. Pero lo curioso del caso es que no producía turbulencias en el agua, al contrario, es como si no hubiera habido ninguna turbulencia. Pero este objeto pasó junto a ellos y luego se sumergió hacia la parte profunda, ¿no?, de las aguas profundas, y ya desapareció de la vista, ¿no? Casos como este hay continuos, ¿no? O sea, la Marina de Guerra del Perú tiene en sus archivos, eso se me ha manifestado, desde los años 60, encuentros con OVNIs, los buques Armada Peruana, cruceros, buques ligeros, destroyers, ¿no? Incluso submarinos que teníamos en el tiempo de los años 70, submarinos de diésel, tuvieron encuentros no solamente encima de la superficie, sino también debajo de la superficie. Hay incluso, tengo catalogado un choque. Perdón, sí. Usted dice que submarinos, y bueno, hay documentación, hay algo escrito. ¿Qué dijeron los tripulantes? ¿Qué dijo la Armada Peruana? O sea, porque no es sencillo que un submarino, es la primera vez en este programa, vuelvo a decir, que escuchamos que los mismos tripulantes lo ven. O sea, realmente creo que... Lo que pasa es que en el año 75 este submarino estaba a unos 60 metros de profundidad, a la altura más o menos de un puerto llamado Chancay. Estaba pues unas 30 millas más adentro, a unos 60 metros de profundidad, y choca con un objeto, evidentemente metálico. Todo esto se ha obtenido por referencias externas. No hay acceso a los documentos oficiales que seguramente existen en los archivos de la Marina de Guerra, porque hay varios problemas en el sentido. Por ejemplo, cuando choca este objeto, le abre una especie de vía de agua de más o menos 15 metros de largo en la zona de la proa. Inmediatamente proceden a la salida de emersión de emergencia con el lastre, botar todo el lastre inmediatamente, y llegan a salir. Por supuesto, solo navegan a nivel de superficie para poder llegar a puerto, al puerto del Callao, que es el puerto donde está acuadrados los astilleros de una empresa llamada CIMA, que es una empresa estatal que se encarga de la reparación de buques y otro tipo de buques o barcos, y también por supuesto tiene contrato con la Marina para arreglar los submarinos. Y cuando llega el submarino a la rada, inmediatamente no pueden bajar los tripulantes ni el capitán, sube gente de inteligencia de la Marina. Dice que también se presentaron gente norteamericana, parece que eran de la embajada, y ordenaron que
se aislara la bitácora, y comenzaron a interrogar a todos los tripulantes y a los oficiales, y le dijeron que al final de esa jornada ellos no habían visto nada, que esto quedaba en más absoluta reserva, y que el informe oficial iba a decir que habían chocado con una ballena. Eso fue más o menos lo que... Pero vaya ballena que tendría que tener una cabeza tan fuerte, ¿no? Ahí quería llegar, porque que una ballena rompa un submarino no me parece nada serio, ¿no? Nada serio, pero no, más o menos eso es lo que... Eso puede lastimar a la ballena. Ahora, que la ballena rompa el submarino, no tengo conocimiento. Es como si un tren atropella a una persona y le echamos la culpa a la persona porque atropelló el tren. Sería al revés, ¿no? Exactamente, y eso se comprende porque yo en mis conversaciones que he tenido con elementos de la Marina retirados, porque toda esta información que yo obtuve ha sido por referencias orales de personas ya retiradas e incluso tripulantes retirados. O sea, ellos me dicen que los archivos existen y tienen un código clave, que por primera vez lo voy a decir, que se llama La leyenda de los tiburones voladores. Ese es el código clave de la Marina de Guerra para referirse a archivos de apariciones y avistamiento de objetos en forma de cilindro, de triángulo y de esfera que han sido vistos entre las 200 millas del mar peruano. Hay, dice, en estos archivos fotografías, hay grabaciones de ecogramas marinos. Hay también, dice, detecciones de sonar que han seguido estos objetos que iban a una velocidad de más o menos entre 120 y 190 kilómetros por hora debajo del agua, lo cual es prácticamente casi como la velocidad de los UAP en el Golfo de California, ¿no? Es casi lo mismo, solamente que esto ocurrió en los años 60 y 70. Incluso se dice de que hay filmaciones. En los años 70 también se me manifestó que hubo maniobras militares en que participaban Estados Unidos, venía a varias zonas, por ejemplo Pisco, Chancay, Paracas, zonas donde podían hacer en simulacro desembarcos la Marina norteamericana con varios países, ¿no? Perú, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? Ecuador. Entonces era una especie de festival multinacional de maniobras militares promovida por los Estados Unidos, y según se me manifestó por algunos periodistas que fueron cronistas de estas, llegaron a ver en estas operaciones ovnis saliendo del mar peruano, y han sido filmadas y fotografiadas, pero por personal norteamericano en aguas peruanas. Por supuesto, el destino de esas películas o fotografías definitivamente no llega al Perú, sino esto se va directamente probablemente a Washington, ¿no? O al Pentágono. O sea, siempre hay una influencia. Cuando nosotros tuvimos todos estos conocimientos, estos testimonios, José Luis, ya en el año 2012, entonces ya con todo este bagaje de testimonios, también incluso de gente del Ejército, de la Fuerza Aérea, donde se habla incluso por la Fuerza Aérea, hemos podido averiguar, por ejemplo, que ha habido por lo menos 4 UFO crashes en Perú. El primero, que es el menos conocido, es uno que ocurrió en el año 1973 en una zona de la Sierra de Lima llamada San Mateo de Otao, en el año 73, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, un gobierno socialista militar que tenía acercamiento a la Unión Soviética, y dice que la recuperación de este platillo volador con 3 tripulantes grises muertos fue realizada por el ejército peruano, la Fuerza Aérea y agentes de inteligencia soviéticos, que en ese tiempo asesoraban al ejército y a la Fuerza Aérea por el tema de la compra de material militar soviético al Perú, ¿no? Entonces se sabe que muchos ingenieros y militares de la embajada soviética en el Perú fueron testigos de estos hechos y probablemente informaron al Kremlin
con informes reservados, seguramente que estarán en sus archivos, que me imagino, ¿no? Cuando estaban en plena vigencia entre los 70s y 80s la presencia militar soviética acá en Perú. Por eso es importante. Yo he querido conversar con gente rusa, pero bueno, el hermetismo que hay es bastante evidente y no he podido hasta ahora romper ese muro de hielo, ¿no? Pero sí, definitivamente ha habido encuentros. Este caso emblemático, el primero en el 73, se recuperaron estos 3 grises. Uno dice que quedó vivo, fue salvado por unos campesinos y llevado a un villorrio en las alturas de la Sierra de Lima. Murió este ser y fue enterrado y momificado por estos señores, por estos comuneros, y de ahí yo obtuve 2 fotografías de un testigo que estuvo con estos comuneros hace algunos años. Yo estas fotografías ya las difundí a nivel del Facebook, a nivel de lo que es YouTube, en algunas entrevistas que hice años anteriores a algunos medios de comunicación latinoamericanos de ufología, y bueno, ahí quedó. No ha trascendido porque, bueno, allá te voy a explicar más adelante qué fue lo que pasó con mi persona cuando hice el proceso de desclasificación de documentos militares ovnis en Perú. El segundo caso es en el Valle de Lurín, que es un valle que está cercano a la ciudad de Lima. Está más o menos a 1 hora y media de Lima. Es una zona también de mar, pero que tiene valle de agricultores. Dice que en el año 75 se estrella un platillo volador discoidal, plateado, metálico, queda intacto y es recuperado por el ejército peruano y esta fuerza aérea peruana, y también agentes de seguridad soviéticos. Ese es el segundo. El tercero es un caso de estrellamiento, pero no fue estrellamiento, esto fue una persecución en el año 77 en plena ciudad de Lima, entre Miraflores, Barranco y Chorrillos, que son los distritos costeros más conocidos de la costa de la central peruana, de la capital. En el año 77, en el verano ocurrió esto. 2 Mirage persiguieron durante 20 minutos a un platillo volador que había salido del mar. Esto dice que fue visto por todos esos 3 distritos. Dicen que hubo filmaciones, dicen que hubo fotografías, pero nunca apareció ninguna de estas, ¿no? Pero sí quedó como una referencia. Tengo algunas grabaciones en audio de testigos que me contaron cómo fue esto. ¿Es el caso, ¿es el caso del capitán Santamaría? Eso ocurre después. Eso ocurre 3 años después. Esto fue una persecución, pero en Lima, en la capital. En la capital. Bien, sí. Aclara. Mira, curioso. Hay un caso anterior al de Santa María, en la misma base de la Joya de Arequipa, que este sí es el caso que a mí creo que es más espectacular que el caso La Joya de Santa María. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en el año 79, en la misma base de la Joya de Arequipa, hay una maniobra de entrenamiento de 3 aviones a reacción A-37, que eran unos aviones británicos que habían sido comprados por la Fuerza Aérea Peruana como aviones de instrucción, aviones biplaza. 2 personas iban, el piloto oficial y el piloto, digamos, aprendiz, ¿no? Y era ya prácticamente uno de los últimos cursos de aprendizaje de vuelo para de ahí pasar a usar los aviones Sukhoi, ¿no? Los aviones cazas que ya estaban prácticamente nuevecitos, habían llegado al servicio con toda la aviónica soviética, con todas las armas, los misiles, los cañones, ¿no? Todo prácticamente. En ese tiempo, pues, la Fuerza Aérea Peruana tenía un potencial aéreo y de armamento estupendo, espectacular. Y justamente este vuelo de instrucción despega a las 7 de la mañana de La Joya, una fecha que no me equivoco es el 16 o 17 de marzo del 79. Están 10 o 12, 15 minutos en el aire, y luego tenían que ir hacia Moquegua, o sea, de Arequipa a Moquegua, que es el siguiente departamento, luego doblar hacia una zona desértica, hacer contra los cerros que habían puesto unos señuelos, una especie de bombardeo y disparos para poder pasar esa prueba y luego regresar en triangulación hacia Arequipa nuevamente, ¿no? Era una maniobra de triangulación perfecta. A los 15 minutos desaparecieron de la pantalla del radar
no hubo ningún aviso de SOS o de Mayday de ninguno de los 3 aviones y 6 tripulantes, y luego de unos minutos se declara la alerta a la emergencia y se manda helicópteros y otros aviones para buscar a este escuadrón. Lo interesante del caso es que se lo buscaron por 5 meses, se buscó a todo este escuadrón. Participó la Fuerza Aérea Peruana, la Marina de Guerra, buscando en el mar, el Ejército fue ordenado de buscar en la zona de los valles, de los volcanes, porque hasta se había dicho de la teoría de que la hipótesis de que probablemente habrían caído dentro de los volcanes, pero bueno, era una teoría que era difícil probar, ¿no? Lo interesante del caso, José Luis, es que después de 6 meses que se suspende la búsqueda, no se declaró como un misterio, no se llegó a ninguna conclusión. Y después de 1 año y 3 meses, recién se declaran muertos a los tripulantes, no encontrándose ningún avión, ningún pedazo de avión, ni de tuerca, ni de rueda, ni de pedazo de ala, o sea, se volatilizaron en el aire. Sin embargo, 1 año y medio después, la Fuerza Aérea declara el suceso como un accidente, pero tu accidente, si tú declaras accidente es porque tienes una prueba de que ha sido estudiado, ¿no? Claro, pero si uno declara accidente, primero, tiene que haber restos de el avión siniestrado. Y segundo, por lo menos así dice el derecho internacional. Y segundo, tiene que aparecer el cuerpo con vida o sin vida de los tripulantes. No apareció absolutamente nada. Absolutamente nada. Se dice, bueno, periodistas de esa época, veteranos que ya pasan de los 70 años, me manifestaron que incluso los militares hasta pidieron ayuda de psíquicos o de videntes para poder ubicar el escuadrón. No hubo resultados. Hubo incluso teorías un poco más alocadas que decían que estos aviones habían desertado a los Estados Unidos y que habían aterrizado en un portaaviones norteamericano. Nunca hubo una prueba de eso, jamás. Si hubiera sido así, los pilotos hubieran aparecido a los meses en alguna noticiero o periódico, ¿no? Norteamericano, de otro país. Claro, hubieran hecho alguna declaración, a lo mejor contra la Fuerza Aérea o contra el gobierno peruano. Sí, no hubo nada de eso. Se encontró incluso, te cuento, en el año 2002 yo participé en un especial justamente de apertura de esos casos. Por primera vez Canal 2 de Lima, Perú, que en ese tiempo tenía muy buena relación con los periódicos, radios y televisión. Bueno, era otra generación antigua de periodistas muy asequibles a este tema. Permitieron hacer un documental de más o menos 25 minutos sobre los casos de la Fuerza Aérea, donde yo participé como analista, como comentarista, y presentaron pues este caso. Lo raro del caso es que me manifestó la periodista que se encargó de la producción, es que en principio la Fuerza Aérea había permitido que se entrevistaran a 3 viudas de las 6. Luego rechazaron el caso, no quisieron que se haga una entrevista y luego solo permitieron a una viuda. Entonces ahí es un poco el comportamiento un poco extraño de la Fuerza Aérea, ¿no? Que a mí ya me hizo un poco pensar de que ellos ocultan más de lo que declaran, ¿no? Definitivamente hay algo más allá. Claro, perdón, porque si usted tiene 3 testigos, primero le dicen que sí, después no se lo dejan hablar, y después dice, bueno, con una, yo como periodista, pues yo no soy investigador, yo soy periodista dedicado al fenómeno, yo tengo derecho a dudar que ese testimonio no sea amañado justamente por, en este caso, la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, se hizo el documental y donde me acuerdo por primera vez se habla de este tema. Se habla del caso ya por primera vez en el 2002 hablaron el caso de Santa María. Eso sí lo hicieron, vamos a decir que fue su caso emblema de ellos. No sé por qué tenían tanto interés en demostrar ese caso, cuando para mí, como investigador, el caso más interesante y más misterioso era el caso de este escuadrón desaparecido. A eso quería llegar.
por lo que yo tuve la oportunidad estuvo Santa María en este programa, eso es verdad, estuvo, pero por lo que usted me acaba de contar del caso anterior, yo le digo que es mucho más caso el primero que usted contó. No estoy diciendo que el de Santa María no lo sea, pero me parece mucho más relevante el que usted acaba de contar, sin quitarle importancia al de Santa María, que fue el que más prensa tuvo, ¿no? Así es, porque esto en ese tiempo, le comento, habían dos periódicos emblemáticos que dominaban la escena periodística y de todos los, la parte, digamos, mediática, ¿no? Que era el diario Comercio, que todavía existe, y el diario La Prensa, que era un diario rival del Comercio económica y cultural y políticamente, y que trataban uno pues de quitarse las primicias uno detrás del otro, ¿no? Y eso en cierto modo beneficiaba al público porque había bastante apertura de información con esa rivalidad. Entonces, debido a eso es que los periódicos anexos que tenían cada uno de estos periódicos importantes, que eran más populares, ¿no? Informaban diariamente de cómo iba este caso extraño, ¿no? Ahora, en ese especial del año 2002, que vuelvo a decir, presentaron estos tres casos emblemáticos de la Fuerza Aérea. Hubo un caso también adicional que también a mí me pareció muy interesante, que es el caso de un helicópterista, un capitán de apellido Dávila Cabrejos, Jorge Dávila Cabrejos, que en el año 1975, o sea, 4 años antes del suceso de desaparición de la escuadrilla, estaba volando un helicóptero en la selva peruana, en la zona del Marañón, y ese vendría hacia el departamento de Iquitos, colindante con Brasil, y estaba con un ingeniero norteamericano en la cabina, vigilando o, digamos, midiendo, la construcción de uno de los oleoductos del oriente de la selva peruana. En ese tiempo se había descubierto petróleo, hubo un boom de petróleo en la selva en ese tiempo, y parece mentira, los norteamericanos, que en ese tiempo pues no estaban con buena relación con el gobierno peruano, sin embargo seguían entrando y seguían colaborando con el gobierno para ver las cuestiones pues de ingeniería de la diseño de los oleoductos, ¿no? Entonces, en ese interín se produce un suceso bien extraño. El piloto, el capitán, ve a una distancia más o menos de 1 kilómetro un objeto oscuro que se venía en dirección, casi en ruta de colisión con su nave, con el helicóptero Bell que él tenía, y cuando ya está más o menos a unos 500 metros el objeto, él gira hacia la derecha y el objeto gira a la izquierda. Resulta que lo llegan a ver con mucha nitidez él, parte de la tripulación técnica del helicóptero y el mismo ingeniero americano, y era un platillo, porque yo hablé con este militar hace algunos años, con este señor Dávila Cabrejo, que ahora vive en Arequipa. Era un objeto discoidal, metálico, con una cúpula metálica, con unas luces en los bordes y 3 patas articuladas desplegadas, que en ningún momento se metieron hacia adentro, o sea, estaban totalmente desplegadas. Este es el objeto con el que casi choca. Entonces hizo un giro de 360 grados y comenzó a perseguir el helicóptero a este objeto. Lo persiguió durante unos 5 o 7 minutos hasta que este objeto se metió en una cañada, en una quebrada muy estrecha, donde era imposible que el helicóptero pasara con el peligro de estrellarse, y ya abandonó la persecución este capitán. Entonces él reportó en todo momento lo que estaba pasando a su base, que había una base de la Fuerza Aérea en Iquitos, y le ordenó regrese a la base para un interrogatorio. Entonces regresaron, bajaron, los llevaron a cada uno a unos ambientes especiales, al americano también lo llevaron, y cada uno les pidieron que dibujaran cómo había sido, qué forma tenía el objeto. Todos dibujaron lo mismo, no sé si habrá habido fotografías o filmaciones, nunca me dijeron eso a mí, pero lo raro es que 1 semana y media después vuelven a llamar a este capitán, su comando de Lima, diciendo de que le habían comentado a él de que el ingeniero americano se había ido a poco de salir de ahí a Lima, a la embajada americana en Lima,
a dar cuenta de todo lo que había pasado y había hecho un informe para la embajada americana. Entonces le piden al piloto que haga un informe reservado secreto para la Fuerza Aérea, informe que hasta ahorita el día de hoy, de 2024, José Luis, no ha visto la luz. O sea, tenemos los testimoniales periodísticos, pero el informe sigue reservado, sigue oculto. Ese es, como le digo, los dos casos anteriores al caso de La Joya. Ahora, sobre el caso de La Joya, que quiero justamente llegar, nunca se ha dicho completamente la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha dicho la verdad? Porque no se ha dicho toda la verdad completa. O sea, se ha descafeinado, vamos a decir, el tema, quitando cosas muy importantes. Uno, por ejemplo, durante la época que ocurre esto, entre el 8 y el 9 de mayo de 1980, fue el 8 de mayo en realidad la fecha exacta, teníamos que tener en cuenta que en ese tiempo había un peligro de guerra con el vecino país de Chile. Estábamos en una alerta, en una alerta política máxima y diplomática muy delicada, y se había pedido específicamente a los aviones, sobre todo los aviones que están en la base de La Joya, que es la base más estratégica que está cerca de la frontera, a armarse hasta los dientes. O sea, los cazas estaban equipados con todo su armamento a nivel 100%. Pero había un detalle que no nos contaron los militares. Parte de ese armamento consistía en un dispositivo llamado en el argot soviético KKK-R1, es decir, KKK-R1, ese es el código, 3 veces K, rayita R1. ¿Qué era esto en esencia? Era una especie de dirigible, como una especie de, vamos a decir, cilindro ovoide, anaranjado, que se atornillaba a la panza del avión con 4 pernos, y era en esencia una cámara fotográfica de alta velocidad, de película de 35 milímetros, que podía tomar a alta velocidad varias decenas o cientos de fotos, mientras iba pasando sobre un lugar. Y aparte tenía una filmadora de 16 milímetros en color. Entonces, ¿por qué se había dicho que se colocaran estos dispositivos en los cazas Sukhoi? Porque, yéndonos a la parte, ¿se acuerda de la Guerra Fría? Cuando ocurre el tema de la crisis de los misiles en Cuba, ¿cómo se descubre justamente la presencia de los misiles? Justamente por fotografías aéreas, que pasan los U-2 y comienzan a ver que hay emplazamientos extraños, cilíndricos en la isla, ¿no? En la isla de La Habana. Y eso conlleva una denuncia internacional por, digamos, el gobierno americano ante las Naciones Unidas, para ponerlo contra la pared. Así fue. Ese fue el hecho que hizo que la Unión Soviética aceptara que sí había emplazado misiles atómicos de mediano alcance. Entonces, desde esa época, todos los ejércitos del mundo tomaron en cuenta esa metodología. Cuando usted quiere como país denunciar una invasión, denunciar una agresión, denunciar un ataque, una pasada cruzada de frontera sin autorización, eso se filma desde la tierra y desde el aire. Y estos cazas estaban equipados con ese equipo para que en caso de una especie de, vamos a decir, un encuentro fortuito entre aviones de Chile y aviones de Perú que cruzaran la frontera sin permiso, se podía filmar, fotografiar para denunciarlo esto a instancias internacionales diplomáticas y políticas, para denunciar al país agresor, correcto. Entonces, eso es lo que primero que no nos contaron. Segundo, hay un libro que yo adquirí en el año 2012 de la investigadora Leslie King, que creo que todos en Argentina conocen el caso de la historia de Leslie King, que fue la que reveló este tema de los UAP juntamente con otros 2 ufólogos en el Washington Post y en el New York Times. Esta había escrito un libro en el año 2004, editado en el 2004 en inglés, bajo el nombre de OVNIs, los registros de militares, capitanes, coroneles y personal militar al descubierto. Este libro de unas 300 páginas, que
lo tengo en inglés, también ya ha sido pasado al español, en España ya fue traducido. Y lo interesante es el capítulo 10. El capítulo 10 es la entrevista que hace Leslie King en persona al comandante Santa María. Está todo, está detalladísima el comienzo de la operación, la mitad de la operación y el final de la operación. Y ese libro no ha sido publicitado, amigo José Luis, por ningún ufólogo peruano de los mediáticos conocidos acá en Perú. El único que lo dio a conocer fui yo. ¿Por qué? Porque ahí dice una cosa muy importante en el capítulo 10. Una cosa muy importante, dice, por ejemplo, algo así. Cuando hice los disparos, porque hay un momento en que le ordenan despegar para encontrarse con ese objeto en forma de trompo metálico, así es, que no sonaba, estaba estático, y le lanza 38 o 35 misiles o cañones hacia un muro de fuego de casi 80 a 100 metros de diámetro, y cualquier objeto que hubiera estado dentro del rango de esas explosiones automáticamente explotaba, era destruido. Pero, sin embargo, espere, vamos por parte. Pero él dice que él disparó y lo dijo en estos micrófonos, y al objeto no le hizo nada. Exacto, porque se hizo un muro de fuego, pero el objeto sale del muro de fuego indemne, o sea que había estado estático a una altura de más o menos 500 metros o 600 metros al final de la pista, estaba suspendido, es disparado, todo el mundo piensa que ha sido destruido y el objeto sale del muro de fuego hacia arriba en dirección, en un ángulo de casi 50 grados, dirigiéndose a toda velocidad, a velocidad supersónica, hasta la ciudad de Campaná, que era más al sur de Arequipa. Ahí es donde comienza la persecución y hace varias pasadas tratando de dispararle nuevamente, pero el objeto como que presentía cuando lo tenía en la mira y se salía del ángulo y se elevaba mucho más arriba. Llegó un momento en que el techo donde ya llegaba digamos la ratio, el rango de alcance de altura, llegó a su límite. Y aparte que el combustible ya estaba llegando a su fin a los 28 o 29 minutos. Entonces, pero llega a ver a unos 400 metros el objeto, ¿no? El objeto era como un trompo de 10 metros de largo por 12 metros de diámetro, como un trompo puesto con una base circular, una parte era metálica, otra parte era pavonada, como si fuera un translúcido, como un marfil, algo así, pero no tenía rotores, no tenía alas, no tenía aspas, no tenía nada. Él mismo dijo en una entrevista acá en Perú, era como si una piedra se levantara del suelo y se levantara hacia el aire a toda velocidad. O sea, y aerodinámicamente era imposible que este objeto tuviera esos rangos de velocidades, pero sin embargo las tenía. Ahora bien, cuando llega a su tope, él dice en el libro que él, es importante que no lo había mencionado, cuando él hace él hace los disparos, da la vuelta alrededor de la base, pasa alrededor de la torre de control y dice ahí literalmente en el libro, pregunté a la torre después de hacer la pasada y volver para que me autorizaran volver a perseguir y disparar, porque vio que ya se iba el objeto, y le pregunté a la torre, y eso está en inglés, if the tape records were working, si las cintas estaban grabando. ¿A qué cintas se refería? Yo le voy a decir qué cintas. 1, cintas del radar de la torre. Otra, cintas de audio de la torre con el piloto. Se grabó el audio completo desde el principio hasta el final. Se grabó el radar. No hay rastro de eso hasta el día de hoy. Otra, dentro de la cabina del piloto había también un dispositivo para grabar dentro de la cabina, solo para la cabina, para como una especie de conversación propia del piloto, describiendo los hechos minuto a minuto, segundo a segundo. Otra, y cuarto, debajo de la panza estaba el triple KR-1, probablemente tomando fotografías de alta velocidad a color y grabando en película de 16 milímetros a color. Pregunta. Perdón,
como ciudadano peruano. Bueno, pregunto usted y yo después le hago una pregunta, dele. Hágase. Entonces, hay 4 elementos: fotografías, película 16 milímetros, audio de la cabina, cinta del radar, registro del radar, eco no identificado, audio de la torre de control, 1, 2, 3, 4, 5 elementos de prueba. ¿Dónde están? Esa es la pregunta que me hago yo como ciudadano, que pago mis impuestos y que quiero que los funcionarios me respondan dónde está ese material. Y yo le hago, esa es una. Y yo le hago, y aparte, perdón, y yo le hago otra pregunta entonces. Entonces la pregunta sería, sí, dígame. La pregunta sería, vuelvo a decir, hablando en estos mismos micrófonos que está hablando usted, es lo único que dijo, me dieron la orden de salir, me preparé, salí, disparé, llegó a una cierta altura, se quedaba sin combustible, tuve que volver. La pregunta sería entonces, ¿por qué cambió la declaración? Porque lo que usted me está contando, él no lo dijo en estos micrófonos, ni en otros reportajes que yo escuché, porque también escuché otros reportajes, no solamente ¿por qué cambió la declaración entonces? Claro, yo lo que quería es justamente, para responder esa pregunta, es pedir una nueva desclasificación, pero ahora pedir las especificaciones técnicas de los Sukhoi, sobre todo el Sukhoi, que ya es un avión que está fuera de uso, está dado de baja. Al estar dado de baja, pierde, amigo José Luis, su grado de secreto. Entonces ya, porque ya es prácticamente como un casco viejo, es como un aparato de museo. Y está, efectivamente, en algunos museos de Lima está colocado en la avenida 28 de Julio un modelo de esos. Que incluso uno lo podría comprar como una pieza de colección. La pregunta sería que me enseñen el informe técnico del Sukhoi de Santa María del día 9 de mayo de 1980. Quisiera tener a la mano todas las especificaciones técnicas de qué cosa, cómo estaba armado, qué dispositivos tenía, técnicos, fotográficos o de filmación, si estaban operativos. Si estaban operativos, entonces lo que dice Leslie King era verdad. Hay pruebas fotográficas y fílmicas del caso La Joya que nunca se han mostrado. Porque ¿no es cierto? Perdón, lo que a mí me llama la atención es eso, es que lo diga a lo mejor para un periodista británico, en un libro británico, y para la habla hispana, si así me permite la audiencia, diga otra versión totalmente distinta. ¿Por qué se dice algo a lo mejor a un periodista británico y se dice otra versión a los periodistas hispanos, por ejemplo? Eso es lo que a mí me llama la atención entonces. Claro, y eso tiene mucha relación, ahora antes de terminar, como eso voy a pasar al siguiente tema, pero hay 2 casos más. Como digo, cuando él desciende de la persecución ya en planeo, llega a la base, es rodeado por mucho personal de la base y es llevado primero a interrogación para el análisis de todo. La nave es llevada para evaluación, ¿ya? O sea, hay un informe de evaluación de la nave, hay un primer informe de la declaración inicial del piloto. Luego dicen que hay 7 áreas de la base que activaron su mecanismo de defensa e hicieron también un informe, o sea, 7 más 1, 8, 9 informes en total se hicieron ese mismo día. Entonces, de los cuales no hemos visto tampoco ningún archivo. Hoy en día hoy en día todos esos informes son todos secretos, supongo, ¿no? Supongo que están guardados bajo llaves. Claro, exacto. Ahora, después que esto pasa, el 8, le comento, esto pasa el 8, el 9, y eso no está registrado, debe haber un archivo también de eso, el 9, en la misma La Joya, aparecen en la tarde del 9 2 de estos objetos mismos, no 1, 2, pero venían del mar. Y se autoriza el despegue de 2 Sukhoi. O sea, 2 Sukhoi, es otro caso. Despegan los Sukhoi, inician la acción de interceptar, pero en ese momento los objetos prefieren retirarse y se van hacia el mar. Entonces
Entonces no hay ningún combate, simplemente hay un intento de persecución que es abortado a los pocos segundos y se ordena a los dos aviones regresar. Si hubo filmación o no, fotografías, no tenemos idea. Luego, el 11, o sea, 3 días después del 8, 3 días después de Santa María, hay otro suceso, que ese también está bajo el más absoluto secreto. Y esto me lo contó una esposa de un técnico de la Fuerza Aérea Peruana ya retirado, que hace como 15 años me contó esto. Me dijo, yo estuve dentro de la base cuando ocurrió esto, estaba en la zona de las casas para el personal civil y familiares. Resulta que, según lo que me comentaron a mí y que me contó mi esposo, es que aparecieron ya no uno, ya no dos, sino 3 de estos objetos a cerca de las 11 de la noche en los linderos de la base. 3 objetos. Y acá viene lo increíble, apagaron estos 3 objetos todas las luces de la base, toda, se quedó a oscuras. Se mandó la sirena de alerta, la voz de alerta, todos estuvieron en alerta durante unos minutos y luego estos 2 objetos desaparecieron, yendo también hacia el mar. Y luego en unos segundos volvió a prenderse toda la luz de la base. O sea, son 3 casos. Claro, o sea, a estos sujetos, los del tercer caso, le absorbieron la energía a la base. Algo así. O sea, no nos contaron todos los pormenores de lo que pasó en esos 3 días. O sea, del 8 al 11 hay como, yo creo que tranquilamente pasan de 20 informes, de los cuales no hemos visto ni uno. Lo curioso del caso es que cuando yo, ya en el año 2012, conversando con mi esposa y con unos amigos abogados en mi casa, en ese tiempo vivía en Lima, conversábamos pues esto casi igual como conversó con usted, José Luis, sobre estos hechos, ¿no? Entonces uno de ellos me dice, ¿y por qué no activas la ley de transparencia informativa y acceso a la información? Habíamos tenido en cuenta que habíamos salido de una dictadura civil, que era el gobierno casi autoritario de Fujimori prácticamente, donde todas las libertades civiles y de derechos humanos estaban prácticamente cercenados, no se podía hacer nada. Entonces, cuando entra el siguiente presidente, que es Toledo, que también ya no está, él propone una ley que es aprobada por el Congreso en el año 2002 y esa ley promovía la transparencia informativa y el acceso a la información por parte de los ciudadanos peruanos de instancias civiles y militares con el objetivo de averiguar en primera instancia para que haya una transparencia para evitar corrupción, que había habido mucha corrupción en el gobierno del señor Fujimori, y esto evitaría justamente tener una especie de control ciudadano sobre la información que tiene el Estado, para usarlo para buenos fines, ¿correcto? Claro, perdón. Entonces nosotros nos unimos... Perdón, un minuto, sí, Mario. Porque acá en la Argentina existe esa ley existe, la ley de derecho a la información pública, así se llama acá, y le tengo que decir la verdad, debe ser una de las pocas cosas que funcionan muy bien, porque en el tema OVNI, por lo menos nuestra organización Sephora ha recogido mucha información. ¿Cómo funciona en Perú? Sí, le voy a contar. Entonces, al reunirme con estos abogados, ellos me proponen hacer, yo le digo, pues no conozco nada de esto, le digo, porque esto es nuevo para mí, ¿no? Sé que en Estados Unidos hay una ley de la FOIA, ¿no? Bueno, me dijo, se ha basado más o menos algo parecido a eso, ¿no? Entonces, como estamos en un momento democrático, digamos, inicial, ¿no? Entonces podemos aprovechar, después de 10 años que ya está aplicada esta ley, que se usó más que nada para investigar compras mal habidas del Estado peruano en esas épocas de Fujimori. Yo intenté, justamente con ayuda de estos abogados y de mi señora esposa, que tenía conocimientos de cuestiones legales porque había trabajado para en la parte de justicia legal. Entonces ella me guió y bueno, algunos de estos amigos abogados me dieron las pautas, digamos, legales y administrativas exactas para hacer las preguntas precisas a las instancias precisas. Me dice, la pregunta se tiene que hacer, 1, al presidente, 2, al presidente o premier del Consejo de Ministros y al presidente del Congreso
Congreso de la República del Perú. Entonces, efectivamente, el mismo día, hicimos cartas al Palacio de Gobierno, al Congreso de la República y a la oficina del primer ministro, que está al costado del Palacio de Gobierno. Bueno, lo increíble del caso, José Luis, es que por primera vez en la historia civil del Perú se produjo un hecho que a todos los agarró fríos, porque lo que menos se esperaba, en esa época ya estaba gobernando un ex militar convertido en presidente democrático, Ollanta Humala. Él justamente recibe mi carta y me la responde. Por primera vez un presidente me contestó oficialmente una carta de un ciudadano peruano pidiéndole información sobre el tema OVNI. Luego nos respondió, y acá viene lo interesante del caso, el primer ministro envió cartas a mi domicilio donde me ha dicho que incluso esa consideración, esa petición había sido evaluada, mire el nivel, dentro de una reunión diaria del Consejo de Ministros. O sea, todos los ministros de todas las ramas de la política del Perú, educación, economía, interior, justicia, en una reunión discuten sobre la petición de un ciudadano llamado Mario Segarra para abrir los archivos OVNI. Lo increíble del caso, se autorizó por parte del Premier a abrir esos archivos y le mandó el encargo a el ministro de Defensa. El ministro de Defensa de entonces era un señor, si no me equivoco, él en este momento era un señor de apellido Cateriano, ¿sí? Pedro Cateriano, un señor que había sido, creo, embajador, creo, en Inglaterra, y bueno, era, creo, abogado, sociólogo, y él era el ministro político, el ministro del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es un ministerio político que engloba las tres armas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y a su vez cuando le envía la petición afirmativa de mi petición, ¿qué tenía que hacer el ministro de Defensa? Mandar mi carta triplicada a cada rama, o sea, a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Marina, para que en 15 días calendario ellos me respondieran si tenían archivos de eso, y si no los tenían, dónde estaban, o me podían dar alguna otra dirección donde podía yo acudir. Bueno, resulta de que en el caso de la Fuerza Aérea me pide 15 días, pero a los 8 días, o sea, antes del plazo, me responden que ellos habían acusado recibo de mi petición, que habían acatado todas las disposiciones, pero que al buscar en sus archivos no tenían absolutamente ningún archivo. O sea, tenían, según oficialmente dice el documento, ya no se les puede escapar, no pueden mentir más, dijo, para usted hay 0 documentos, no hemos encontrado nada, está vacía nuestra sarga. El Ejército peruano igual me dijo, fue una carta un poco más respetuosa, dijo, sí, hemos buscado en la Dirección de Inteligencia del Ejército, en la Dirección del Archivo del Ejército, y desgraciadamente, señor Segarra, no hemos encontrado tampoco ningún documento, ni como ovnis, ni como fenómeno aéreo anómalo, ni nada por el estilo, ni objeto, nada, no hemos encontrado nada. Perfecto. Lo firmaba un general, el otro lo firmaba un general de la Fuerza Aérea, un general del Ejército, pero acá viene lo increíble, la Marina de Guerra nunca se tomó ni siquiera la delicadeza de enviarme una respuesta a mi domicilio. Muy extraño, ese comportamiento sí fue muy extraño. Que tiene explicación bajo ciertas cosas que perdón, extraño no. Eso es señal, si no contestó, para mí, ¿no? Basándome en hechos de Argentina, donde la Marina es la que más casos tiene, la Marina y la Fuerza Aérea son las dos las que más casos tiene. Yo creo que si la Marina del Perú no contestó, es porque alguna información deben tener. Parte de la conspiración contra mi persona, digamos, porque yo como ciudadano, más que como ufólogo, toda esta iniciativa la hice como ciudadano con el fin de ayudar a la sociedad peruana a liberar esta información para que todo esto pasara a la Biblioteca Nacional, a las bibliotecas públicas, para que se convirtiera en una especie
especie de instancia educativa, cultural y científica con un paradigma nuevo, una especie de materia nueva de educación que serviría para elevar el nivel de la sociedad peruana cultural y científicamente. Entonces, pero al no obtener esta información y al ver pues que había mucha conspiración de silencio contra mi persona, decidí denunciar esto ante el principal medio de comunicación escrito de mi país, que se llama el diario El Comercio. No nos habíamos dado cuenta que, bueno, fuimos muy mal recibidos en la sede del Comercio, con mi esposa, con un abogado. Nos hicieron esperar cerca de 45 minutos. Teníamos una reunión ya programada con el jefe de la página web del Comercio para hacer una nota, pero curiosamente ese día nos dijeron que se había enfermado y que en su lugar nos recibió un periodista de ecosistemas, de ecografía, de ecosistemas ecológicos, algo así, y que bueno, desdeñó nuestro informe, y lo único que me dijo fue que él iba a creer en los extraterrestres cuando le trajera la uña de un extraterrestre. Yo le hice ver de que debía ser un poquito más serio en sus declaraciones. Para más ridículo, José Luis, este joven, que ahora ya no creo que sea tan joven, era bisnieto de un político muy conocido del Perú, y me da un poquito de vergüenza ajena ver cómo hablaba este personaje, y verdaderamente que despreciaba lo que es la carrera periodística, ¿no? Veíamos pues que ya no había una voluntad de ayudarnos, y a partir de ahí yo acudí a otros medios de comunicación escritos y de televisión, y no encontré ningún eco. Entonces vi que esto ya se había conversado aparentemente, y esto ya se probó con los años ya siguientes. Me lo han contado ya gente que ha estado dentro de esta misma conjura. Me dijo, no, a usted le bajaron el dedo a nivel no solamente peruano, amigo Segarra, sino también a nivel militar, a nivel periodístico, a nivel, incluso podríamos decirle sin temor a decirle, que acá estuvo metida el gobierno americano. Sí, es bastante probable que así haya sido. Incluso vetos y censuras en revistas españolas que dicen que este personaje que estuvo en la Fuerza Aérea intervino para que así sea. O sea, gente militar de otros países, investigadores e investigadoras de otros países también estuvieron involucrados, minimizando y subestimando la importancia de estos documentos. Incluso hubo acá ufólogos que, bueno, tienen 30 años menos que yo, 20 años menos que yo, llegaron a decir de que yo había fraguado estos documentos, o sea, estas peticiones. Sin embargo, eso sí quería terminar diciendo, a pesar de eso, una fuente nos envió parte de la copia del expediente del caso Santa María, de este mismo archivo mostrado a este señor mexicano, y después, un año después, un insider norteamericano se puso en contacto conmigo, se hacía llamar The Patriot, el patriota, y nos legó una información de documentación secreta nunca revelada en otras páginas web, donde hablaba de 2 platillos voladores estrellados en la Sierra de Perú, en Huancayo y Cajamarca, en 1966 y 1967. Ese fue el polvorín que hizo estallar pues las iras acá de gente, y aparte que hemos revelado platillos voladores ufoclashes de Bolivia, ufoclashes del Tíbet, el expediente más antiguo de ovnis de México, que data de 1945, de la plena Segunda Guerra Mundial. O sea, y este expediente, que estaba totalmente bien delimitado, se comunicó conmigo después, al poco tiempo, un investigador y experto en aviación civil, Alfonso Salazar, no sé si usted lo conoce, lo habrá entrevistado. Alfonso Salazar, excelente investigador sobre el tema de los ovnis ufoclashes mexicanos caídos en México, y él me dijo que estaba emocionadísimo porque el documento que yo le envié a él era el mismo documento que había obtenido 15 años antes, pero totalmente tachado en tinta negra en un 95%, y él me pedía que le enviara el documento completamente al descubierto. Digo, se lo envío, y prácticamente hemos hecho retroceder sin querer desde Perú la ufología mexicana a partir del año 45, lo cual Alfonso Salazar
me agradeció por ese gesto y yo digo, bueno, todo sea con tal de ayudar a que la verdad ovni en todo el planeta se revele, ¿no? O sea, lamentablemente yo creo que quizás mi pecado, José Luis, es que soy una persona independiente. Siempre me ha gustado obtener las cosas por mis propios méritos. Yo nunca he hecho, como he visto ahora, algunos ufólogos en mi país y en otros países se agarran de estamentos militares, se agarran de estamentos políticos, de estamentos económicos, de lobbies, de ONGs, ¿no? De asociaciones, embajadas, de temas que relacionados a la UNESCO, y entonces al final veo que esa gente está más encadenada y no libre para poder emitir opiniones ni tampoco pedir los verdaderos documentos, ¿no? Y se les parametra. Y a mí yo como ciudadano del mundo no me gusta estar parametrado, no me gusta estar controlado, que nadie me descafeine mis opiniones, y mis opiniones tienen que ser siempre libres y que partan todo de mi propia conciencia. Quizás ese ha sido mi pecado, ¿no? De querer siempre tener la verdad por delante. Esa es la diferencia que me diferencia de muchos otros ufólogos que se entregan al sistema. Bueno, yo coincido con usted en todo. Le quiero decir que coincido en un 100%, y le quiero agradecer que esta noche haya estado en un medio de comunicación. Usted dijo en estos micrófonos que lo han censurado. Bueno, acá estamos en un medio alternativo, o sea, en un medio que no responde a grandes grupos económicos, y por eso acá, como cuando hablé con usted para hacer esta nota, les dije que a nosotros nos gusta difundir lo que pasa no solamente en la Argentina, sino también en nuestra América y en el mundo. Por suerte estamos en dos medios alternativos que no responden a ningún capital económico, y usted esta noche tuvo la libertad de decir lo que usted pensaba, y así va a salir la nota seguramente. Le quiero agradecer este contacto con la otra realidad, y bueno, decirle que ya forma parte, va a ser colaborador de este programa, y más adelante lo vamos a volver a llamar, ¿sí? Sí, muchas gracias, José Luis, por esta oportunidad. Bueno, después de mucho tiempo un medio argentino se digna a entrevistarme, ¿no? Y yo creo que es muy bueno, porque sé que yo admiro mucho la ufología argentina. Yo sé que, yo me acuerdo que leía revistas de la Argentina, de ONIFE, Cuarta Dimensión, ¿no? Fabio Serpa, ¿no? Verdaderamente yo me guié mucho de la ufología argentina para un poquito aprender lo que soy ahora como investigador, ¿no? Y bueno, ustedes tuvieron gente muy importante en su país, estuvo Allen Hynek, estuvo Jacques Vallée, estuvo Antonio Rivera, JJ Benítez, verdaderamente gente de alto nivel ufológico mundial, internacional, ha estado ahí en Argentina. Y bueno, lamentablemente en Perú, como ya no es la ufología que hubiéramos querido que sea, en Perú lamentablemente ya no es muy atractiva para las grandes figuras de la ufología mundial, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos luchándola de todas maneras. José Luis Fernández conduce La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.